Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de lunes con Mariola Urrea. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Con Carlos Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Que contigo no nos habíamos visto todavía. La reentré. La reentré. Te he dado una semana más de vacaciones porque he pensado que te las merecías, que te las habías ganado. No como Antón Losada, que ya le hice venir la semana pasada. Antón Losada, buenos días. Buenos días, siempre a sus órdenes. Siempre a mis órdenes. Mira, hoy precisamente vamos a hablar de vuelta al cole, porque ya saben que hoy es día de nervios, días de reencuentros, de algún llanto. Hoy la mayoría de los niños de este país, en Navarra empezaron ya la semana pasada, pero hoy lo hacen los chavales de 8 comunidades, además de Ceuta y Melilla. Adela Molina, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Ángels. Más allá de las emociones y de los nervios, vamos con las novedades, Adela, porque el curso trae algunas de ellas. Por ejemplo, una nueva prueba de acceso a la universidad y la aplicación de la nueva ley de formación profesional. Sí, la PAU, que recupera el nombre que ya tuvo hasta 2016, se pone en marcha por fin. Debería haber empezado el curso pasado, pero se retrasó por el adelanto electoral. La nueva prueba de acceso a la universidad va a exigir más aplicación de conocimientos y no tanta memoria, y tendrá criterios más homogéneos de corrección entre comunidades, como la penalización mínima del 10% de las faltas de ortografía. En los centros educativos, sin embargo, con las clases a punto de empezar, aún no han recibido modelos de exámenes para preparar una prueba clave para los alumnos de bachillerato que aspiran a ir a la universidad. Toni González y Rosa Rocha, que son directores de instituto en la Comunidad Valenciana y Madrid, admiten que hay inquietud. Hay cierta incertidumbre porque desconocemos los propios modelos de las pruebas. Nos gustaría disponer de esos modelos para empezar a trabajar en cuanto empecemos el curso. En las universidades nos dijeron que durante el mes de julio iban a empezar a hacer cosas, pero ahora mismo, a fecha de hoy, no nos consta que haya ningún material ya preparado. La otra gran novedad de este curso es la nueva ley de FP que echa a andar y que supone que todos los alumnos tendrán que hacer prácticas desde el primer curso en grado medio y superior. Hasta ahora solo era en segundo. Rosa, que además de dirigir un instituto, preside la asociación que agrupa a todos los directores de Instituto de Madrid, recuerda que en esta comunidad ya hubo problemas el curso pasado con las prácticas de algunos alumnos de la pública que fueron relegados frente a los de centros privados. Ella espera que no se repita. Es un reto importante para los centros, para los profesores que imparten formación profesional, porque tienen que buscar empresas donde los alumnos se formen. Y claro, el año pasado ya tuvimos problemas en algunas ramas, como son informática o las ramas sanitarias, y esperamos la colaboración especialmente de la Comunidad de Madrid para que nos ayude a buscar esos centros de trabajo donde los alumnos puedan formarse. El Ministerio de Educación, a través del PSOE, introdujo una enmienda a la ley de FP para evitar precisamente que haya centros privados que paguen a las empresas por las prácticas de sus alumnos. Entre las cosas que tienen que empezar a funcionar también en este curso, Adela, está el plan de refuerzo para lengua y matemáticas que anunció el Gobierno después de la caída de los malos resultados en el último informe PISA, pero el plan va a empezar de una manera muy descafeinada. Sí, el Consejo de Ministros aprobó a final de julio una partida de 95 millones que, asegura el Ejecutivo, ya han recibido las comunidades para empezar con este plan en los centros con más alumnos rezagados. Esa partida se queda muy lejos de los más de 500 millones planteados inicialmente, debido a que no hay presupuestos generales del Estado, aunque el Ministerio asegura que habrá más fondos en los próximos meses para este plan de refuerzo. En los centros educativos de primaria, la principal queja de directores y de profesores en este inicio de curso es precisamente la falta de recursos, de personal para atender a los cada vez más numerosos alumnos con distintas necesidades educativas. Jorge Delgado es director en el Colegio Blas Infante de Écija. Con dificultades del lenguaje tenemos 42 alumnos de 428, que es mi centro, y solamente tenemos un profesor de especialista de audición y lenguaje. De educación especial, por ejemplo, ahí tenemos 53 para 2 profesores. Lo que cuenta Jorge no es excepcional. Docentes como Alma, que este curso empieza a trabajar como tutora de quinto de primaria en un colegio público de Madrid, explica que se sienten desbordados. Todavía no hemos empezado y ya estoy agotada y totalmente superada por las circunstancias. O sea, saber que vas a estar con 26 alumnos en tu clase, entre los que hay alumnos y alumnas que tienen necesidades educativas especiales, que tienen casuísticas particulares, complicadas y que necesitan atención. Según los últimos datos oficiales, que son del curso 2021-22, un 10% de los alumnos españoles tiene algún tipo de necesidad de apoyo educativo. Pues ante estos datos, las peticiones de las familias para que los centros puedan atender, además de estas necesidades educativas, las de salud mental y también más ayudas para algunos servicios que son esenciales, como es el caso del comedor, Adela.
Sí, especialmente los institutos, porque solo un 16% de los centros públicos tiene comedor frente a casi el 80% de los centros concertados. Eso es un problema para miles de familias de la pública, especialmente en los primeros cursos de la ESO, cuando los alumnos tienen solo 11 o 12 años. María Capellán, presidenta de CEAPA, nos lo explica. Y con 12 años tienen muchas necesidades, no tienen edad para, pues eso, la gente que tiene que conciliar vida familiar y laboral, dejarlos en casa comiendo solos cuando salen del instituto, y los que no tienen recursos, con 12 años dejan de hacer esa comida decente que hacen la mayoría de las veces en el comedor escolar. La Confederación de Padres y Madres pide también más ayudas para libros de texto, que supone el mayor gasto en muchas casas en esta vuelta al cole. Consideran sangrantes las diferencias entre comunidades, que suponen que en Andalucía o Cataluña, por ejemplo, las ayudas cubran al 97% de los alumnos, mientras que en Asturias o en Murcia tan solo llegan al 30%. Y Adela, recuerdo que el curso pasado terminó con algunas protestas, con conflictos con los profesores en diferentes comunidades autónomas, que supongo que durante el verano no se han resuelto. Para nada. En Castilla-La Mancha, de hecho, Ángel, se ha convocado una huelga de profesores para esta misma semana, el 11 de septiembre. En Madrid, los docentes mantienen sus reivindicaciones de rebajar el número de horas lectivas que ya reclamaban el curso pasado. También Andalucía, Asturias o la Comunidad Valenciana vivieron protestas por las condiciones laborales de los docentes o por el cierre de aulas en la escuela pública. Digamos que los problemas siguen ahí latentes. Vamos a estar atentos y lo que ocurra lo contaremos aquí seguro. Lo iremos contando. Adela, gracias. A vosotros, buenos días. Voy a hacer la pausa y a la vuelta se incorpora también a este tramo de tertulia Ángeles Caballero. ¿Qué tal? Buenos días. Pues a la vuelta te escuchamos.
Cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 8:42 de la mañana, 7:41, no 42, les he dado un minuto de más, no, son las 8:41, las 7:41 en Canarias, en el abierto Antón Losada, Mario Laurrea y Carlos Sánchez, y les decía antes de la publicidad que se incorporaba también Ángeles Caballero para que nos ofrezca su mirada sobre este día de mucho revuelo en las casas, pero también de mucha reflexión sobre la situación educativa en nuestro país. Sí, es verdad, Ángel, yo creo que esta vuelta al cole nos permite ver que en realidad no hay una vuelta al cole, hay 1001 vueltas al cole, ¿no? Hay algunos patrones que se me ocurre que son un poco comunes en muchas casas esta mañana y otras mañanas de la semana que empieza, ¿no? En lo caro que está todo, en por qué el libro de matemáticas está agotado en todas partes y en lo difícil que es encajar las extraescolares, ¿no? Hay madres y padres probablemente con una pizarra o con un cuadrante en la que hacer que cada clase encaje con el horario laboral que tiene, la robótica, los idiomas, los deportes, qué pasa con el chándal, el uniforme, el olor a nuevo de la mochila, que es un olor que creo que todos tenemos guardados en el cerebro, y los niños qué ricos son, tan contentos que están de ver a sus amigos. Y luego están los adolescentes, que algunos ya no son tan ricos y no podrán levantarse a la 1 de la tarde como han hecho todo el verano. Tú decías antes, ¿cuánto tiempo hemos pasado todos juntos en todas partes? Dios mío, inquietos por ese curso que toca, las notas y la nueva EBAU, que ahora se llama PAU, que anuncio aquí desde los micrófonos de la cadena SER que este año nos presentamos en casa porque vamos todos en pack. Lo seguiremos. Y los padres, qué pesados son ahora y siempre, y los más pequeños. Esta mañana, a las 7:30 de la mañana, se abría la persiana de la guardería que tengo enfrente de casa y entraba un padre, probablemente ojeroso, como yo también, con el niño en el carrito. Pero hay más vueltas al cole, como decía. Está la de los padres y madres de los que siguen pasando apuros a finales de mes, en vacaciones y cuando empieza sobre todo el curso. El comedor, que ha vuelto a subir el precio y, como decíais, a veces en muchas casas es la principal comida del día y depende de lo que se dé en ese comedor. Y cómo llevamos al niño al colegio, porque el dinero para la ruta no da, y con el transporte público llegaré tarde siempre a mi trabajo. El niño quizá vuelve a necesitar apoyo y yo no puedo ayudarle porque apenas puedo estudiar, que casi no sé de lo que me está hablando y estoy fuera de casa entre el curro, el ir y volver unas 14 horas. Y hay otras, decía, claro que hay otras. Están, por ejemplo, las de los niños con discapacidad intelectual que se han quedado este año sin plaza para cursar una FP básica específica. Esos, para las que no hay plazas suficientes y que empiezan este septiembre con un curso en blanco, ni más ni menos. Porque apenas en muchas casas hay opciones de formación privada adaptada y algunas de esas familias no pueden asumir los gastos extra, que supone un centro que en la mayoría de los casos estará bastante alejado de su domicilio. Algunos se quedarán en casa y otros tendrán que volver al lugar donde les validaron, estar preparados para dar ese salto, para ganar autonomía, como tú decías esta mañana a las 8, para tener un lugar y avanzar en el mundo. Hay muchísimas vueltas al cole. Está la que huele a nostalgia y a nuevo, la del quiero y no puedo, la de qué ganas tenía de librarme de ellos, mira cómo me sale esto con este ansia, la de volver a pasar apuros, la de qué hacemos este año con un niño en casa, así que yo estoy como para quejarme de los 40 euros que cuesta el libro de matemáticas. Vuelta al cole, pues, vuelta al cole, tantas vueltas al cole como familias y circunstancias familiares hay en cada casa, pero hay una cosa que siempre es común en el inicio de la vuelta al cole, Mariola, y es que los problemas parece que son siempre los mismos. Es decir, hemos hablado de dificultades en la ayuda para los libros y para el comedor, que, insisto, y lo repetía ahora también Ángeles, en muchos casos es la única comida. Los problemas que hay para los niños que necesitan atención especial porque no hay profesores suficientes. Es decir, cuando uno empieza la enumeración, eso sí que parece que se repite todos los cursos y para todas las familias. Y también se repite que no hay un gran pacto de Estado que aborde y un acuerdo entre los grandes partidos que aborde todos estos problemas para que no sean cada año los mismos problemas. Fíjate, Ángel, yo quería poner el acento en dos elementos. Uno era el de los profesores. ¿Cuántos profesores tenemos para atender a cuántos niños y niñas con necesidades especiales? Pero no solo en la cantidad. Yo quiero apelar a un elemento que tiene que ver con la correcta preparación de esos profesores para ser capaz de identificar esas necesidades especiales y abordarlas desde la mejor manera para poder atenderlas adecuadamente, ¿no? Y esa preparación no solo es una preparación que debe correr a cargo del propio voluntarismo de cada uno de los profesores, sino que debe ser un abordaje, yo creo, también estructural. Por tanto, no solo cantidad de profesores
capaces de abordar esa especificidad que se encuentran en el aula, sino una preparación y una formación continuada para que estén en mejores condiciones de hacerla. Y otra cosa que no ha salido en esta amplitud de reportaje que hemos escuchado antes de la pausa publicitaria, que tiene que ver con la jornada partida o continuada, que es otro de los grandes hits de la temporada siempre educativa, porque aquí la comunidad educativa no está alineada siempre. Los profesores suelen ser partidarios de la jornada continuada, y en ocasiones se oculta o no se aborda con toda su dimensión el impacto que tiene ese tipo de jornada en riesgos de exclusión para determinadas familias que o no pueden atender económicamente extraescolares suficientes para poder armonizarlos con las jornadas laborales, o esos niños permanecen mucho tiempo solos en casa con el riesgo que eso implica de falta de atención. En definitiva, que sí, que todos los cursos empezamos con las mismas temáticas y con el mismo déficit que tiene que ver no solo con lo presupuestario, sino también con la falta de voluntad de acuerdo político. Es decir, la incapacidad para llegar a ese acuerdo político. Carlos. Bueno, yo creo que hay que empezar con algo muy obvio, pero yo creo que merece la pena siempre ponerlo de manifiesto. El mejor instrumento, la mejor herramienta para acabar con la desigualdad, para luchar contra ella, es la educación. Y por lo tanto es un asunto de Estado. Eso es una obviedad, pero realmente se olvida. Es decir, en la agenda pública pues habla muy poco de educación. Estamos hablando todo el día de financiación autonómica, pero no nos damos cuenta que quien hace la educación son las comunidades autónomas. Es decir, y se habla en términos federales, en términos, digamos, muy alejados de los problemas concretos. Es decir, y la pregunta que uno se puede hacer es, ¿se hace una buena evaluación de qué comunidades autónomas están funcionando bien y qué están funcionando mal? Yo creo que muy poco. Me da la sensación de que el debate es demasiado superestructural, demasiado alejado de los problemas reales. Decía una cosa muy interesante ahora Mariola, que yo siempre me quedo con los informes PISA, que siempre Finlandia, históricamente, aunque en los últimos años creo que ha bajado un poco, está en la parte alta del ranking Finlandia, y una vez leí una entrevista con un ministro de Educación finlandés y dice, la clave no son los alumnos, la clave son los profesores. Es decir, todo lo que invirtamos en profesores, eso va a repercutir en los alumnos. Y por lo tanto yo creo que el debate que hacemos es muy cotidiano, no digo que no sea importante el tema de la jornada continua o jornada partida, que evidentemente es importante, pero me parece lo más importante es decir, ¿tenemos profesores suficientemente preparados para un sistema educativo en permanente cambio? Yo creo que no. Es decir, hemos puesto mucho énfasis en los últimos años, y estoy pensando, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que es la que mejor conozco, es en el inglés, y el inglés es muy necesario, por supuesto, pero desde luego el presumir de un colegio bilingüe cuando tienes unas herramientas todavía muy elementales en los colegios, me parece una modernidad que no tiene ningún sentido. Antón. Bueno, yo aquí voy a apelar al sentido común de la mayoría, ¿no? Hay dos herramientas que miden regularmente la opinión que tienen los españoles sobre cómo funcionan, y las españolas sobre cómo funcionan sus servicios públicos. Uno es el CIS y el otro es el Instituto de Estudios Fiscales, que publica religiosamente cada año un barómetro de fiscalidad, valoración de impuestos y servicios, ¿no? En los últimos 10 años, el servicio público más valorado en ambos es la educación. Contrariamente a este discurso que oímos continuamente de que hay un gran descontento, la gente está muy descontenta, la educación en España es un desastre, cuando le preguntas a los españoles, una clara mayoría, en torno al 60%, están o bastante o muy satisfechos con el funcionamiento de la educación, a gran distancia de otros servicios de los que hablamos con bastante frecuencia también en este programa. Por ejemplo, la justicia, que está entre los peor valorados, ¿no? Cuando le preguntas a si se pagan suficientes impuestos para la educación que recibimos, la respuesta también es mayoritaria, abrumadoramente mayoritaria, no. Un 60 y pico por ciento de la población en ambos barómetros responde sistemáticamente, regularmente, que en España gastamos menos de lo que deberíamos gastar en educación. Y si vas a datos económicos, te encuentras con que efectivamente los españoles tienen razón. Somos uno de los países que menos gasta en educación en la Unión Europea. Estamos medio punto por debajo de la media de la Unión Europea, a pesar de que se ha recuperado bastante. Ya no quiero irme a la distancia en la que estábamos, por ejemplo, en 2011, o 2013, o 2014, que fue realmente aterradora.
Ahora, gracias a un gran esfuerzo, se ha recuperado parte de esa distancia, estamos a medio punto, más o menos, porque los datos ya sabéis que en España siempre son difíciles de cuadrar, ¿no? Nunca sabes, pero medio punto, 1 punto y pico por debajo de la media de los países de la OCDE. Pues el diagnóstico es muy fácil, los profesionales funcionan. Los colegios funcionan. Seguramente podrán funcionar mejor, pero bueno, funcionan razonablemente bien. El sistema funciona razonablemente bien. ¿Qué nos falta? Dinero. Recursos. Inversión. Inversión en educación. No. Es que insisto, por supuesto que hay muchos problemas en el sistema. Yo no estoy diciendo que la opinión mayoritaria de los españoles sea la Biblia. Simplemente que la percepción que tiene la gente que lleva todos los días a sus hijos a los colegios, todos los días, es que, bueno, funciona razonablemente bien. En todos los sentidos, porque este tipo de encuestas cubren todo tipo de aspectos. ¿Cuál es el problema? Que también tiene diagnosticado la mayoría. Que tenemos un sistema que está al límite. Es que nos pasa lo mismo con el sistema sanitario. Los llevamos al límite durante la gran recesión a base de recortes. Recortes brutales que sufrió el sistema educativo español. Los llevamos al límite durante la pandemia, forzando al sistema a suministrar una serie de prestaciones para las que no estaba preparado ni tenía recursos. Y ahora, cuando hemos salido de la pandemia y hemos salido de la gran recesión y España va como un cohete, no estamos invirtiendo los recursos que deberíamos invertir. Pero Mariola pedía que la voy a respirar a ti y Ángeles también. Todos con la mano levantada. Porque cada vez que hablamos de política educativa y de política sanitaria, y coincido con Antón, tengo la sensación de discrepar, aunque solo sea en la aproximación, aunque sea una discrepancia en cierta medida que digamos, luego nos alinea bien en el fondo, ¿no? Antón siempre insiste en la falta de recursos, recursos económicos. Y yo creo que es cierto, es decir, es verdad, siempre más recursos, más capacidad para hacer las cosas mejor, pero no solo. Porque yo creo que de igual manera que hablamos en materia de política sanitaria que los problemas han cambiado y por lo tanto la estructura que diseñamos de aquella política pública en los años 80 quizá haya que ajustarla en términos estructurales a los problemas de ahora y por lo tanto no solo necesitamos recursos económicos que por supuesto, sino también necesitamos reformas adecuadas. Me da la impresión que en la educación pasa algo parecido. No solo necesitamos más recursos, que por supuesto, sino necesitamos también analizar la realidad con la que nos encontramos ahora, que es distinta de la de hace 30 años. Por eso apelaba yo a la conveniencia de poner la atención en no solo cuántos profesores tenemos y cuántos nos faltan en términos cuantitativos, en términos de cantidad de recursos humanos, sino también en qué tipo de profesor necesitamos. Y desde luego eso nos conecta con la formación continuada esos profesores necesitan. Para eso, Mariola, también hace falta recursos. Claro, o sea, para mantener esas... No solo, pero sin recursos no se hace. O sea, volvemos otra vez al problema. Los profesores auxiliares, los profesores de apoyo, hay que pagarlos. Claro. Y si no tienes dinero para esas... Mira, lo que no podemos es seguir haciéndonos, como tendemos a hacernos muchas veces todos, trampas en el solitario. Voy contigo, Mariola, otra vez, no te preocupes. No, simplemente un ejemplo de hasta qué punto nos engañamos. En Galicia, la Consellería de Educación ha anunciado a bombo y platillo que dentro de 10 años tendremos la ratio de alumnos por profesor y alumnos por aula recomendada en todas las instituciones europeas. ¿Sabes por qué la vamos a tener? Porque nos quedamos sin niños. Esa es la verdad de nuestro sistema educativo. La realidad de los recursos que tenemos está camuflada porque somos un país que tiene menos niños que muchos de los países con los que nos comparamos. Y si salimos bien parados en algunos de los ratios que usamos para comparar la potencia de los diferentes sistemas educativos en términos de recursos, no es porque estemos invirtiendo lo mismo, es porque tenemos bastantes menos niños por aula que los países con los que nos gusta comparar. No quiero contraponer nuestros argumentos en el sentido que políticamente haya que optar por una opción u otra, sino que quiero decir que recursos puestos para resolver diferentes problemas analizando los mismos instrumentos nos pueden llevar a una mala inversión o una inversión inadecuada. Insisto en que, y Antón, estarás de acuerdo conmigo, vamos a ver cómo formamos a los profesores. ¿De verdad que nuestro sistema está cualificando a los profesores de la mejor manera para poder atender a toda la diversidad que
que hay en el aula? Pues tengo mis serias dudas, porque conozco bien los programas de formación que reciben en las universidades los profesores que atienden a Antón, luego podrás, tendrás ocasión otra vez. No Carlos. son incompatibles las dos ideas. Yo creo que recursos y organización. A ver, aquí no venimos a buscar el consenso. A ver si... Desde hace años, y eso lo saben los profesores mejor que nadie, desde hace años el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está tirando de las orejas a España por los grandes niveles de inestabilidad laboral que hay en el mundo de la educación, de la sanidad, justo en el sector público. Es decir, ¿es de recibo que en el siglo XXI un profesor trabaje un año en un pueblo, otro en otro, otro en otro, y en algunos casos lleven 30 años de interinidad? Eso, los profesores tienen la obligación de conocer cómo son sus alumnos, sus necesidades particulares, sus dificultades familiares. No es lo mismo un niño que está acostumbrado a ver una biblioteca en su casa, en el salón de su casa, que un niño que no ha visto nunca un libro en su casa. Es decir, por lo tanto, los profesores tienen que estar muy pegados al alumno. ¿Y es de recibo que España tenga los niveles de inestabilidad laboral en la función pública? Pues la verdad que me parece que es una auténtica barbaridad y eso hay que resolverlo. Voy a hacer una pausa. Y eso no es cuestión de dinero, es cuestión de buena organización. Voy a hacer, Anton, que vuelvo a la vuelta, que además vuelvo a la vuelta, era una piedad. Que Ángeles Caballero había levantado también la mano y seguimos todavía con el debate sobre este inicio de curso y todo lo que supone, Íñigo. Y yo también vuelvo. Ahora Iberdrola. La cadena SER
Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. La vuelta al cole y el exilio en España del candidato de la oposición venezolana marcan el día. Lo analizamos aquí en El Abierto, mientras el gobierno retoma ya su agenda. El presidente Sánchez, de viaje oficial en Pekín, ha pedido esta mañana más colaboración al gobierno de Xi Jinping. Sergio. Con el mandatario chino, se va a ver esta misma tarde en un contexto de guerra comercial con Europa que da especial relevancia a la reunión, sobre todo por las exportaciones de carne de cerdo que hace España y que están en riesgo. Y en este mismo contexto, esta mañana, en un par de horas, presenta su informe sobre la competitividad de la economía europea el ex primer ministro de Italia, Mario Draghi. Le vamos a ver en 2 horas junto a la presidenta de la Comisión en una semana importante en Bruselas, corresponsal comunitario Enrique García. Buenos días. Un informe que fue pedido por la propia von der Leyen y que junto al informe que ya publicó hace unos meses el ex primer ministro italiano Enrico Letta pretende ser la base de las políticas económicas, la hoja de ruta sobre la que se sustentará el segundo mandato de von der Leyen. De ahí la importancia de un informe cuyo contenido va a ofrecer las recetas para que la Unión Europea recupere su ventaja competitiva frente a China o Estados Unidos, que es uno de los asuntos nucleares hoy en la política comunitaria. El papel de la Unión en el nuevo escenario geoestratégico. El expresidente del Banco Europeo ya presentó las líneas generales a los embajadores y a los líderes de los grupos parlamentarios hace unos días, con medidas para disminuir la dependencia de los 27 y un análisis sobre lo que llama frenos estructurales, aquellos que en los últimos años han lastrado la competitividad europea. Señala en este capítulo los altos precios de la energía o los retrasos en la capacidad de innovación en el sector tecnológico comunitario. De la política y lo laboral en España, hoy retoman las negociaciones sindicatos, patronal y gobierno para buscar un acuerdo sobre la reducción de jornada. Es una de las prioridades que se ha marcado el Ministerio de Trabajo, aunque de momento todo apunta a que hoy va a seguir sin llegar el acuerdo. En Oriente Próximo ya son 14 los muertos y 43 los heridos por una serie de ataques del ejército de Israel en el centro de Siria. El objetivo, según Israel, era un centro de investigación donde se fabrican armas químicas. Gillian Ayala. 6 de los heridos están en estado crítico. Según la agencia oficial de noticias siria SANA, este ha sido el ataque más mortal de los últimos meses. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos acaba de decir que en esa zona del ataque hay varias milicias proiraníes aliadas de Damasco y que ese también habría sido el objetivo de Israel. Mientras tanto, en la Franja de Gaza, hoy el número de muertos por ataques israelíes acaba de superar los 41.000 desde que empezó la guerra. Además, este lunes el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, empieza una gira por Oriente Medio para enfatizar en la necesidad de pactar cuanto antes un alto al fuego. Hoy Borrell se reúne con el presidente egipcio en El Cairo y luego tiene previsto ir al paso fronterizo de Rafah, localidad que ha sido el principal objetivo del ejército israelí en los últimos meses de guerra. De los deportes AMPE, la victoria de la selección en Suiza y la descalificación de la maratoniana paralímpica Elena Congos. Que en el carrusel canalla se lamentaba de que la estricta aplicación de la norma por parte de los jueces le haya privado de sumar un bronce. Elena Congos. Cuando estaba a punto de caerse, lo primero que he hecho es pararme. O sea, el beneficio es cero. Además, que tampoco cambia el resultado. Ni molestamos a nadie, ni impedimos que nadie nos avance. No tiene ningún tipo de sentido hoy aplicar esta norma. Del fútbol, España se impuso anoche 1-4 a Suiza en la segunda jornada de la Liga de Naciones. Es segundo en el grupo con 4 puntos, lidera Dinamarca con 6. La tercera jornada del próximo 12 de octubre, España-Dinamarca en Murcia, y se completa esta noche la jornada 4 en segunda división a las 9, Castellón, Cádiz y Albacete, Eibar. Si este año cumple...
9:07 de la mañana, 8:07 en Canarias, en el abierto. Antón Losada, Mario Lorrea, Carlos Sánchez, también Ángeles Caballero. Estábamos hablando de este inicio de curso, pero en la parte más de los problemas que hay en la educación pública, que se van repitiendo año tras año. Siempre que hacemos este ejercicio, cuando empieza el curso escolar, tengo la sensación de que hablamos de lo mismo, y como no hay, y eso yo creo que ha salido ya en el debate por parte de todos los que han participado ya, no hay ese gran pacto de Estado que podría poner solución, o al menos soluciones consensuadas a los problemas que tiene la educación, pues así vamos a estar hasta el infinito. Ángeles. Sí, cuando hablábamos de los problemas crónicos de los que identificamos curso tras curso, hay uno que antes lo mencionaba Mariola en su primera intervención, que a mí me parece fundamental, que tiene que ver con la jornada, escolar frente... porque hay que decir frente, hay que utilizar que frente a la jornada laboral que tienen los padres y las madres, ¿no? Porque aquí entra una vez más la falta de recursos, esta vez en las familias, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando uno está fuera de casa tantísimas horas y el niño o la niña llega a casa y el que tiene posibilidad de encajarle 25 extraescolares para cuadrar un poco, o ese niño que llega a casa y que está solo y que luego se abre aquí otro melón infinito del que tendríamos varios abiertos por cubrir, de los que ya se ha hablado en este programa, que es qué hace un niño en casa, cómo se abren las puertas a la tecnología, que no lo digo como apocalíptico del infierno de la tecnología, pero luego hay muchos problemas también derivados, e incluso esa exclusión, porque el niño que puede ir a chino desde los 5 años, robótica, etcétera, etcétera, tendrá un refuerzo y habrá una educación superior que la familia que no puede asumir esto. Entonces, cuando alguna vez se ha propuesto la posibilidad de abrir incluso los centros escolares un poco más de tiempo, también se ha generado, cómo no, una polémica, ¿no? Hablando de que los colegios tienen que estar abiertos hasta determinada hora. Pero claro, el melón de los horarios laborales también en este país y las jornadas infinitas, muchas veces basadas en la presencialidad, esto conlleva también otro problema que es también crónico, y yo creo que exige un cambio cultural tan brutal que me temo que me quedo sin encontrar una solución, porque es complicadísimo. Pues Ángel, si me permites apuntar, es que Carlos antes en su intervención quizá despreciaba esto de la jornada partida continuada. No, despreciar no, sino simplemente me parece que por supuesto, entiéndeme, despreciar el tema como si no fuera nuclear en el debate. Pero es que lo es porque la jornada continuada es una perpetuadora de la desigualdad. Y Carlos, tú apuntabas la desigualdad como uno de los grandes elementos frente a los que lucha la educación, y además el instrumento más poderoso para tener éxito. Pero es que además hay otra cosa con esto de las jornadas. Tiene que ver con la fatiga, en lo que es la fatiga del estudiante a la hora de afrontar la adquisición de nuevos conocimientos. Y no es lo mismo trabajar en términos de jornada partida que trabajar en términos de jornada continuada. Y saco este tema porque es que este tema no tiene consenso en la comunidad educativa. Lo apuntaba ahora bien Ángeles Caballero. La cuestión es que aquí hay intereses contrapuestos entre lo que es el profesorado y lo que son las familias. Y creo que esto no siempre le prestamos la debida atención, y además está ganando la partida, la jornada continuada frente a la jornada partida. Y creo que ahonda en dos de los grandes problemas que pretende resolver la educación: la desigualdad y las condiciones óptimas para el aprendizaje. Sí, pero la pregunta es, ¿por qué está ganando la partida la jornada continuada? ¿Porque es más barato o porque es mejor? ¿Porque le sale más barato al sistema? Porque claro, si no tienes jornada, porque hay intereses. Si no tienes jornada partida, la ratio de profesores se modifica, el número de profesores que necesita el centro se modifica, los horarios se pueden articular de otra manera, buena parte de los servicios auxiliares que hay que proveer, de las clases de refuerzo, de las actividades extraescolares que se hacía cuando yo era chaval, de los comedores, sale todo muchísimo más barato. Es que siempre volvemos a lo mismo.
Es que yo entiendo que todo este tipo de debates hay que hacerlos si son convenientes, cómo se forman los profesores, si están realmente diseñados ¿tú crees que todos los dineros? No, yo creo que la base de todos esos debates es el dinero, efectivamente. Y que sin dinero lo único que tenemos es un infierno empedrado de buenas intenciones, que es lo que acaban siendo las políticas públicas cuando no tienen recursos. Eso sí, automáticamente cogemos esas políticas públicas que están infradotadas, porque no hay solo que mirar, no, es que este año estamos a medio punto, no, es que llevamos 40 años por debajo de lo que invierten los países con los que nos comparamos, y pues vamos a compararnos con ellos y queremos obtener los mismos resultados, y decimos, y como no los obtenemos, digo, no, el sistema está mal, es que no hay cultura del esfuerzo, es que los profesores, fíjate, es que ya no se les exige a los niños lo que se les exigía antes, como si antes el sistema educativo español hubiera obtenido también unos excelentes resultados, cosa que no es cierta, pero no tiene nada que ver, o tiene muy poco que ver, ni con la actitud de los niños, ni con la llegada de inmigrantes, ni con que las clases sean ahora más diversas, ni seguramente el tema del horario influye, pero no tanto, tiene que ver con un elemento básico y fundamental, que es que si no inviertes como los demás, no vas a tener los resultados. ¿Y cómo inviertes? El 66% del gasto educativo va en salarios. Solo queda el 34% para el resto. Es decir, tenemos que ver también eso. Yo creo que eso es importante. Pero yo quería referirme al tema... el sistema sin profesores no funciona. No. Te estoy diciendo que digamos que probablemente gastamos de una manera muy desequilibrada. Nos preocupan los profesores, y ya insisto, yo soy el primero que he dicho que el punto clave del sistema educativo es la buena formación de los profesores y que estén bien pagados. Eso por supuesto, pero se nos olvida muchas veces, digamos, que lo que importa es también el gasto en cosas extraescolares, es que no tiene que ver con el sueldo. Pero yo me quería referir al tema de la jornada. Yo creo que eso es una de las cosas buenas que hizo la Constitución española, es habilitar que las comunidades autónomas tuvieran la gestión de la educación. ¿Por qué? Porque acercaban los problemas, en ese caso a la educación, a la sanidad, a los ciudadanos. Federalismo puro y duro, claro, Carlos. Yo creo que no hay solución general. Yo creo que el tema de la jornada hay que reducirlo, hay que plantearlo en términos muy concretos, muy pequeños, muy particulares. No es lo mismo la jornada continua en Andalucía que en Asturias o en Galicia. Yo creo que ese tipo o en un pueblo grande o en un pueblo pequeño, en una ciudad grande o en una ciudad pequeña, donde los desplazamientos son más largos. Yo creo que eso hay que acercar mucho al problema en cada sitio concreto, en cada colegio o en cada distrito, pero desde luego una solución general nunca la vamos a encontrar. No, y así es así. En estos momentos es autonomía prácticamente del centro, ¿no? Que es otro de los elementos clave también que permiten modelos educativos exitosos, que es también cómo cada uno de los centros ejercita su propia autonomía, no solo lo que viene regulado desde el gobierno central o lo que viene regulado desde las autonomías. También el centro tiene margen para diseñar su propio proyecto educativo y para diferenciarse y hacerse singular, y desde ahí pues optar a cotas de excelencia o cotas de resultados más o menos positivos, ¿no? Voy a cerrar aquí ya el asunto, que nos quedan todavía muchas cosas para analizar. Ángeles Caballero, muchísimas gracias. Que vaya bien la EBAU, tendremos tiempo de hablar de ella. Voy a empezar a prepararla ya. Venga, empieza ya. Hasta luego.
Ángeles Barceló. 9:18 minutos de la mañana, 8:18 en Canarias, en el abierto Antón Losada, Mariela Orrea y Carlos Sánchez. Vamos con otros asuntos de la actualidad, y la actualidad es Venezuela, que se cuela hoy también en el debate político español, después de la decisión de España de acoger y otorgarle asilo político al candidato opositor Edmundo González Urrutia, que ya está en Madrid. Llegó ayer en un avión del ejército que fletó el gobierno español y iba a empezar los trámites para esa solicitud del asilo político. Pablo Morán, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángeles. Buenos días. Recordemos, la justicia venezolana la semana pasada emitió una orden de detención contra González Urrutia y él, una vez ya llegado a España, denuncia presiones, amenazas y coacciones por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Dice España que le va a dar asilo, pero el gobierno niega que haya habido una negociación política para el traslado de Edmundo González a España, que haya habido negociación con el chavismo. Exacto, Ángeles, es un matiz importante el de la negociación política con el chavismo, porque lo inverosímil es que no haya habido algún tipo de contacto directo o indirecto para garantizar el salvoconducto de salida de Edmundo González. Lo que niega el ministro José Manuel Álvarez, lo está haciendo esta mañana y lo lleva haciendo desde ayer, es que haya sido a cambio de algo para Venezuela. Que el asilo político ha sido a solicitud personal de Edmundo González, que es Edmundo González que ha solicitado personalmente venir a España y que el Gobierno de España no da ninguna contrapartida para que se haya podido producir esa salida de Edmundo González. No ha habido contrapartidas, decía ayer, este domingo en Televisión Española, está insistiendo en ello esta mañana Ángeles, en esa idea de que no ha habido contrapartidas. La vicepresidenta Delcy Rodríguez tampoco las menciona en su mensaje de esta madrugada. Dice que ha mantenido amplias conversaciones con España, que esas declaraciones que acabamos de escuchar del ministro son falsarias, pero no habla de contrapartidas. En todo caso, Álvarez va a solicitar una comparecencia en el Congreso para explicar esta operación diplomática que se puso en marcha hace 2 semanas. Y que se precipitó ya el sábado cuando Edmundo González decidió salir. Para entonces, las fuerzas de seguridad venezolanas estaban rodeando la embajada de Argentina en Caracas. Allí se refugian 6 opositores. Hay que recordar que Edmundo González, estaba en la embajada de Países Bajos. Ha pasado este último mes en esa embajada y vio el peligro de cerca. Estos últimos días se movió a la residencia del embajador de España. Su llegada a Madrid ha sido discreta, envuelta en un silencio general que el opositor rompía anoche con ese mensaje que mencionabas, en el que da a entender que realmente su vida o su integridad ha corrido peligro. Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Y en su salida, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha desempeñado un papel clave en esas gestiones con Caracas, Ángeles. Pablo, para el chavismo, ¿qué supone el exilio de Edmundo González? Porque la líder de la oposición, que sigue ahí, María Corina Machado, ayer dijo que González Urrutia volverá en enero, cuando está prevista la toma de posesión del ganador de las elecciones. Bueno, yo creo que aquí lo fácil es pensar que Maduro se quita un peso de encima o que España le quita un peso de encima a Maduro, pero en realidad nadie en Venezuela gana con el exilio de Edmundo González. Todo lo contrario, subraya todavía más la transformación de Venezuela en una dictadura de la mano del chavismo. Lo estamos viendo en la cascada de reacciones internacionales que sigue provocando este exilio, y así lo ve también Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, exdiputado nacional y que ahora ejerce de portavoz de la oposición venezolana aquí en España. Una derrota para el régimen, porque de nuevo queda al descubierto la capacidad de persecución que tiene esa dictadura en Venezuela. Una derrota que se suma a las que le hemos venido infringiendo a Maduro en este trayecto. Ledezma, con el que hablábamos anoche aquí en la SER, nos decía que le complace que el gobierno de España no haga coro a las proclamas fraudulentas de Maduro y su supuesta victoria en las pasadas elecciones, pero ahora espera más del gobierno. Espera que reconozca la victoria electoral de Edmundo González, como pedirá mañana el PP en el Congreso en su proposición de ley, y que se cambie la estrategia para imponer la voluntad democrática de los venezolanos. Lo que ayudaría por parte del gobierno de España es enfrentar esa dictadura. Maduro usa los diálogos como escenario de divertimento para simular que quiere una solución pacífica, y lo que hace es aprovecharse de la buena fe de moderadores como los gobiernos de España o de Noruega o del Vaticano o de México para ganar tiempo.
la oposición que sigue allí en Venezuela y, como es obvio, también pierde. Es obvio, allí sigue María Corina Machado, pero es Edmundo González a quien votaron los venezolanos, Ángeles, y ahora hay que resolver ese vacío que deja el exilio. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Bueno, pues tras la llegada de Edmundo González Urrutia a España, el foco está puesto, Antón, en si hubo negociación o no con el chavismo, en si ha habido contrapartidas o no después de esta negociación. Bueno, es lo que te sucede cuando llevas un mes o, bueno, desde que se celebraron las elecciones en Venezuela, articulando un discurso, construyendo un relato donde poco menos que Maduro era un títere en manos del gobierno español, que era quien manejaba los hilos y quien estaba realmente robando las elecciones y era cómplice de la terrible dictadura postchavista, y la realidad te lo desmiente. Y te encuentras con que España está exactamente donde tiene que estar, con capacidad de interlocución con las dos partes, tanto con la oposición como con el gobierno, porque sigue siendo gobierno, podemos discutir, y es el debate, su legitimidad y si debería seguir ahí, pero es efectivamente quien gobierna en este momento en Venezuela, en una clara deriva hacia el autoritarismo de Nicolás Maduro, que es el papel que tiene que jugar un país que por historia, por tradición, por sus intereses, por su estrategia, quiere jugar un papel positivo y constructivo en la búsqueda de una solución para un país que efectivamente están contando enormes dificultades para resolver un problema político y social de primer orden. Entonces, a mí lo que ha sucedido este fin de semana nos demuestra que el gobierno español y España como país están exactamente donde tienen que estar, con capacidad de interlocución entre las dos partes, con confianza por parte de ambas partes, con capacidad para negociar técnicamente, porque no creo que haya habido efectivamente negociación política con el gobierno de Maduro para facilitar esta solución y para recibir también a las personas que por desgracia tienen que irse porque están siendo víctimas, y eso es así, de una persecución política incuestionable, ¿no? Y lo que nos encontramos es que ha habido un relato, tanto en medios como en la oposición política, que se ha habido desmentido de golpe por la realidad, que es algo que últimamente pasa bastante en España, todo tenemos que decirlo, no solo en este asunto, ¿no? Se construye un relato, se ponen encima una serie de hechos y evidencias que parecen demostrar una realidad, después llega la realidad y te las desmiente. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente en el caso de Venezuela? ¿Qué está pasando? Bueno, desde las elecciones en Venezuela se ha estimado que alrededor de 2.000 personas han sido presas, están detenidas, y muchas de ellas por delitos tan graves como es terrorismo. Por lo tanto, yo creo que la salida de Edmundo González, como otros que están ahora en prisión, tiene que ver con los derechos humanos y nada más. Es decir, luego podemos discutir qué posición tiene que tener España o la Unión Europea. Yo creo que la posición española tiene que ser necesariamente la de la Unión Europea. Podemos discutir qué posición tiene que tener España, y me parece bien lo que está diciendo ahora Antón, que España tiene que jugar, digamos, un papel, no es incompatible con un papel, digamos, que tengas contacto con las dos partes, con que mantener una posición firme en favor de que las elecciones dieran un resultado y por lo tanto no el que dice Maduro. Eso es una operación de derechos humanos, y lo mismo que hace cuando disidentes rusos, Alemania u otros países acogen y asilan a disidentes en países o en Afganistán, en cualquier otro país, me parece que esto hay que situarlo ahí. Y yo creo que hacer politiqueo con estas cosas de derechos humanos me parece, dice muy poco en favor de los políticos. Yo creo que el Partido Popular simplemente tiene que decir que ha sido una operación rápida, no ha pasado nada, y luego yo creo que también es necesario, por supuesto, mayor transparencia muchas veces. El gobierno de Países Bajos ayer mismo envió una carta al Parlamento dando cuenta de cómo había sido la presencia del señor González en su embajada en Caracas. Por lo tanto, yo creo que todo lo que sea transparencia es mejor para evitar este ruido que es innecesario. Esto va de derechos humanos, simplemente. Mariela, déjame antes de conocer tu opinión, porque como estamos hablando ya desde el principio, y porque tiene mucho que ver con la polémica, evidentemente, de las declaraciones que ha hecho el Partido Popular después de la llegada de Edmundo González Urrutia a España, vamos a escuchar cuáles son estas reacciones. Mariela Rubio, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. Cuéntanos, ¿qué está diciendo el Partido Popular? Pues el argumento del PP es que sacar a González de Venezuela es quitarle un problema a Maduro, y añaden que darle asilo sin reconocerlo como presidente no es ningún favor a la democracia. El vicesecretario popular González Pons escribía ayer en redes sociales: Sánchez y los oficios corruptos de Zapatero deberían ser parcos en autoalabanzas. Esto mismo lo habría hecho Cuba. Qué actitud más mezquina de este gobierno equidistante, escribía por su parte Miguel Tellado. Sin embargo, Ángeles, el PP llevaba días pidiendo al gobierno español protección
protección para González. El lunes, Díaz Ayuso pedía refugiarlo en la embajada española ante el riesgo de ser asesinado inminentemente o detenido. Y si lo detienen, decía, no lo van a soltar nunca. Dar cobijo a este hombre que está siendo perseguido. Está habiendo asesinatos, secuestros, detenciones, persecuciones. Edmundo González debería tener asilo en cualquiera de las embajadas de la Unión Europea, pero especialmente España. España hoy mismo debería abrir las puertas de la embajada para dar protección a este hombre, porque lo van a matar o lo van a detener y no lo van a soltar. Para cuando Ayuso se pronunciaba así el pasado lunes, las gestiones para llevar a González a la embajada española ya estaban en marcha. De hecho, allí llegaría 3 días después. Esta polémica, Ángels, llegará el martes al Congreso, donde se debatirá una proposición no de ley del PP que pide, primero, reconocer a González como presidente electo, segundo, la condena de la represión y la reprobación de Zapatero, dicen, por haber guardado silencio ante el fraude electoral. Mariela, gracias. A vosotros. Mariola. Nada, el Partido Popular queda de nuevo en una posición política muy extraña, queda colgado de la brocha, dicho de otra manera, porque hace unos días, como hemos estado escuchando ahora, pedía que España debía otorgarle asilo o diplomático o territorial a Edmundo González, y ahora que se le concede da la impresión que trasladan por algunas declaraciones poco menos que España hubiera secuestrado a Edmundo González y lo hubiera trasladado a España involuntariamente. Aquí quien solicita el asilo es la persona que se siente en peligro, lo ha relatado el propio Edmundo González, y España ha entendido que esta persona reunía las condiciones para poder ser asilado en nuestro país. Se ha negociado, obviamente, con el gobierno de Venezuela el salvoconducto, no la concesión del asilo, el salvoconducto que necesita... ¿Cómo salir de ahí? Claro, que necesita garantizar que esa persona, hasta que llega al aeropuerto y toma el vuelo a España, no vaya a ser detenido por las autoridades del país. Hay que recordar que esta persona estaba perseguida. La Fiscalía le acusaba de 5 delitos, por lo tanto, se negocia ese salvoconducto, obviamente las fuerzas y cuerpos de seguridad de Venezuela iban a poder hacerlo prisionero, ¿no? En definitiva, creo que el Partido Popular queda en una posición ridícula, y la cuestión ahora, y yo creo que es lo relevante y de fondo, es ¿para qué se concede este asilo y cuál es el plan, no de España, cuál es el plan de la oposición en Venezuela para intentar hacer valer esos resultados electorales que la oposición ha aprobado como resultados electorales que le daban la victoria a Edmundo González, y que el gobierno de Venezuela no es capaz de contrarrestar con la presentación de unas evidencias que señalen que la oposición está en el error, ¿no? Y entiendo que la oposición de Venezuela opta por una estrategia que consiste en que lo que ellos denominan su presidente electo haga política desde fuera y, por tanto, mantenga la tensión y la prioridad del tema en la agenda política de la comunidad internacional desde fuera, y entiendo que a continuación lo que hará Edmundo González cuando se recupere del jet lag es una gira por el mundo, por Europa desde luego, ¿no? Y desde luego preservar la líder política, que es la auténtica líder política, Corina Machado, dentro de Venezuela, para preservar la llama de la lucha política y de la defensa de los resultados electorales. Sí. No descartemos que obviamente ahora toda la atención y toda la presión para una detención se produzca sobre la persona de Corina Machado. Carlos, claro. Que el mayor interés que tiene el Partido Popular ahora mismo en Venezuela es convertir en un asunto interno de la política española lo que pasa en Caracas, lo que pasa en ese país, todo. Que es lo que es una cosa verdaderamente trágica, diría casi en términos políticos. Fijaos que ha metido antes Pablo un corte de Ledezma, él es alcalde de Caracas, ya residiendo en España, donde dice que la llegada de Edmundo González a España es una derrota del chavismo. Es una derrota del chavismo. Y llega el Partido Popular y dice que es un triunfo. Hombre, yo creo que Ledezma es poco sospechoso, ¿no? Ledezma es poco sospechoso de ser chavista. Y simplemente no tiene ninguna explicación. Ya, pero Antón, es el modelo de oposición del Partido Popular. Es decir, es el no a todo por el no a todo. Es decir, y lo estábamos escuchando y lo destacaba Mariola, hace 48 horas, 72 horas, pidiendo que España, compromiso de España para acoger a una persona que está siendo perseguida, que corre peligro en Venezuela. España
acoge esta persona y ahora el problema es porque España o el método como España ha acogido a esta persona, Antón. Bueno, porque en tu discurso el gobierno nunca pudo hacer nada. Claro, por eso. Entonces, claro, pero es lo que tú tienes construido un relato y la realidad te lo desmiente y tu reacción se equivoca a la realidad. Es la realidad la que está equivocada, ¿no? Pero yo creo que ahí no es solo un problema de relato, que lo tiene el Partido Popular y a veces también lo tiene el gobierno, ¿eh? Y les cuesta asumir la realidad. Yo creo que también es un problema de cómo concibe uno el papel que le corresponde al principal partido de la oposición y a la alternativa de gobierno al actual gobierno, que es pensar que la política exterior, que es siempre un territorio complejo y complicado, se puede gestionar a golpe de tuit. Y que puedes construir un mundo de buenos y malos, donde tú siempre estás con los buenos y el gobierno siempre está con los malos, donde tú siempre estás con la democracia y el gobierno siempre está con los dictadores, sin entender que la política exterior supone definir el papel de tu país en el mundo, en una zona concreta, en un espacio geográfico concreto, el papel de tus intereses, las posibilidades, las oportunidades, los desafíos, es decir, todo esto que ahora mismo el Partido Popular está haciendo en política exterior para seguir tirando piedras al gobierno es algo que en su día, si Alberto Núñez Feijóo decide por fin ser presidente del gobierno, tendrá que gestionar. Y las declaraciones que se hayan hecho sobre cómo era tal gobierno, cómo dejaba de ser, o cuál era la conexión de España con ese país, o y esto vale para el caso de Venezuela y para cualquier otro territorio del planeta. Tú tendrás que gestionar eso, que es lo que parece que a veces el Partido Popular olvida. Y entonces, en lugar de tener una oportunidad enorme, porque lo que acaba de suceder este fin de semana es evidentemente el reflejo, el síntoma de la situación dramática que se está viviendo en Venezuela, pero también es una demostración de que España, como decíamos antes, está en una posición que pocos países tienen en este momento, para trabajar activamente por buscar una solución a Venezuela, que supongo que es en lo que estamos todos aquí. En que encontrar una solución política, ayudar a los venezolanos y a las venezolanas a encontrar una solución política, no dársela desde fuera, no es nuestro papel. Nuestro papel no es decidir quién gobierna en Venezuela. Nuestro papel es ayudar a que quien gobierna en Venezuela sea efectivamente aquel que la mayoría de las venezolanas y los venezolanos quieran. Me ha gustado ese detalle del día que Feijóo decida ser, porque claro, no es presidente del gobierno porque no quiere. Claro. Entonces, claro, el día, quizá por eso... Algunas fotos ha hecho ya como presidente de gobierno, eso sí. Es que iba a comentar la imagen, que además la están reproduciendo todas las televisiones, la imagen del cónclave con sus varones, con una imagen que parecía, o quería parecer, o parecía emular que Feijóo estaba en la puerta de Moncloa. Es decir, que pues ahí me apunto. Bueno, hay que llegar a los sitios preparado y ensayado. Sí. Si no, después todo es improvisación. No, pero esto empieza a ser un problema ya de otro tipo de profesionales. Sí. O sea, cuando tú estás construyéndote una apariencia de realidad que no encaja con la realidad, esto tiene otro tratamiento que no lo aborda la política. La imagen es tremenda, es decir, forzar esa imagen del presidente del Partido Popular, máximo líder de la oposición, en un escenario, exactamente yo no sé dónde era, no recuerdo dónde era exactamente, pero que en un escenario emulando una puerta, exacto, una puerta, la bandera de España, la bandera de Europa, lo mismo que aparece siempre en la escenografía cuando el presidente del gobierno hace una intervención o una declaración en la puerta de Moncloa. Bueno, es que ya... pues eso, que es otro tratamiento, no de una mesa de debate político, es de un diván. De diván. Sí, alguien le debería decir que no es el presidente del gobierno. Bueno, pues es verdad que no lo es porque no quiere. Venga, Íñigo. Voy a aprovechar, Ángeles, que muchos de tus oyentes están al volante para comentarles que esto...
Ángeles Barceló. 9:40 de la mañana, 8:40 en Canarias, en el Abierto Antón Losada, María Lorrea y Carlos Sánchez. Y vamos con el otro asunto del fin de semana, que es el debate sobre la financiación autonómica. La dirección del Partido Socialista, ya saben que han celebrado este sábado y domingo Comité Federal los socialistas. Bueno, pues la dirección y Pedro Sánchez se enfrentaron a las críticas internas que ha generado el pacto con Esquerra en Cataluña. Fuentes socialistas dicen que hay varias federaciones que expresaron en ese marco, en ese foro, en el Comité Federal, sus dudas por el alcance del acuerdo que permitió la investidura de Illa, pero Pedro Sánchez parece que ha conseguido calmar un poco la estridencia de ese malestar. Ahora el presidente desde ayer está en China de viaje oficial. Guillermo Lerma, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángeles. Quiere pasar el gobierno página de la financiación autonómica porque el objetivo ahora es sacar adelante los presupuestos, aunque de momento no tiene los votos que necesita. Sí, mañana mismo el Consejo de Ministros va a dar ese primer paso con la aprobación de la senda de déficit, que va a ser, según confirman desde el Ejecutivo, la misma que el Congreso tumbó en el mes de julio, con el rechazo de PP, Vox y de Junts. Pero el Gobierno está decidido a relanzar esos presupuestos para llevarlos a la Cámara Baja, a pesar de que las cuentas, como dices, tienen por delante un camino incierto, porque esa negociación para lograr los apoyos no se prevé sencilla. Va a ir en paralelo a los congresos que Junts y Esquerra tienen previsto celebrar en octubre y noviembre. En el Ejecutivo reconocen que el riesgo de que los grupos tumben esas cuentas existe, pero si eso pasa descartan convocar elecciones y defienden que el Ejecutivo tiene que cumplir con su obligación constitucional, que es la de presentar las cuentas, y que sean los partidos quienes expliquen por qué no permiten sacar adelante unos presupuestos expansivos y que dan más recursos a los territorios. Este fin de semana, ante el Comité Federal del PSOE, Sánchez ya dejaba claro que su intención es seguir gobernando, sea cual sea la actitud del Legislativo. Vamos a avanzar con determinación en esa agenda, con o sin apoyo de la oposición, con o sin un concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo. Y lógicamente también vamos a seguir gobernando para la gente, para la convivencia y para el progreso. Los socialistas creen además que el debate presupuestario les permitirá poner el foco en la financiación, obligar también al PP a entrar al fondo de ese debate e insistir en que busquen los de Feijóo una posición común en todas las comunidades donde gobierna, todo después de que Sánchez haya conseguido aplacar, al menos de momento, las críticas de una parte de las federaciones socialistas a esa financiación singular para Cataluña. Hubo algunos dirigentes autonómicos que en privado mostraron sus dudas en el Comité Federal, pero solo mantienen su oposición frontal. García Page y Lambán, y sus críticas se daban ya por descontadas, así que en Ferraz celebran que el PSOE haya logrado, al menos en la práctica, el cierre de filas que buscaba el PSOE con la celebración de esa reunión este fin de semana. Guille, gracias. Hasta luego. Quiere, Carlos, pasar página a Pedro Sánchez después del Comité Federal, después de esas críticas, las previstas, las menos previstas, pero parece ser, dicen fuentes socialistas, que están aplacadas para ya afrontar el trámite de los presupuestos, pero claro, sigue teniendo enfrente al Partido Popular y la oposición del Partido Popular con la financiación autonómica. Bueno, era previsto, ¿no? Que es decir, el Partido Popular, si se oponía a lo de Edmundo González, no se va a oponer a los presupuestos. Parece una obviedad. Yo creo que en este debate de la financiación autonómica faltan papeles. A mí me da la sensación de que estamos en un debate demasiado ruidoso en un tema tan complejo como la financiación autonómica, que tiene muchísimas aristas de todo tipo. Yo creo que lo que tenemos solamente es un documento firmado por el PSC y RC, que es un documento de carácter político, no es de carácter jurídico, ni por supuesto no da proyecciones económicas, ni presenta un modelo global, simplemente es tiene carácter político. Yo creo que la obligación ahora del gobierno, aparte de presentar los presupuestos generales del Estado antes del 1 de octubre de este año, aunque luego se los tumben y luego los prorrogue, tiene que enviar un documento a la opinión pública con mucha precisión sobre qué es lo que quiere, qué modelo tiene en la cabeza de financiación autonómica. Ahora tenemos tan poca información que se puede interpretar lo que uno quiera, es decir, porque hay demasiada ideología en este debate que es muy de carácter muy técnico y por lo tanto yo creo que el gobierno debe presentar papeles, documentación, avales que acrediten qué modelo tiene en la cabeza. No lo sabemos y ahora pues, simplemente el debate del otro día era un debate muy a priorístico, sí. El Comité Federal del sábado, es decir, había declaraciones generales pero sin un nivel de precisión que es la clave de la financiación autonómica. La financiación autonómica no solo es un debate técnico, es verdad que tiene algunas limitaciones ese debate
que tiene que ver con lo jurídico, que tiene que ver con lo económico, pero es un debate estricta y mollarmente político, y la aproximación tiene que ser política. ¿Por qué no hay más detalles? Obviamente yo creo que algunas de las cosas que se dijeron en el Comité Federal del Partido Socialista el pasado sábado nos dan algunas pistas de ese porqué. Yo creo que está claro que el presidente del Gobierno quiere volver a ser secretario general del partido. Está claro que el presidente del Gobierno, en condición de presidente del Gobierno, quiere aprobar los presupuestos, y está claro también que hay que consolidar el Gobierno de Illa con unos presupuestos en Cataluña. Y creo que mientras no se resuelvan esas tres cosas es muy difícil seguir avanzando en un debate que es un desafío para el Partido Socialista, que implica riesgos para dar cumplimiento en su integridad al acuerdo firmado con Esquerra Republicana, y por lo tanto hay que tener claro cuál es el horizonte de gobierno y cuál es el horizonte de partido y cuál es el horizonte del Gobierno de Cataluña. Y sin que esto no esté claro, pues entiendo que nadie se va a tirar a la piscina si no hay agua. Y obviamente vinculo esto con el Congreso Federal y con la condición de secretario general futuro del actual secretario general, porque los congresos federales tienen una ponencia, y la ponencia, en esa ponencia el Partido Socialista tendrá que perfilar cómo quiere configurar y hasta cuándo y hasta dónde se permite como partido diseñar el modelo de financiación. Luego, obviamente, el Gobierno tomará las decisiones políticas que sea pertinente. Entiendo que una vez tenga garantizados los presupuestos en España y los presupuestos en Cataluña. Yo creo que todos esos condicionantes, mientras no se despejen, pues es muy probable que no vayamos a conocer más de lo que ya hemos conocido, que es muy poco, porque no deja de ser un esbozo de un acuerdo político como el que firmó el Partido Socialista con Esquerra Republicana. Antón. Bueno, yo no sé. Yo no acabo de entender muy bien estas expectativas que había con los críticos en el Comité Federal, el partido. Eso también, muchas veces bueno, es pues cosa nuestra. Paralela, sí, no, muchas la realidad paralela. No, y déjame que entones mea culpa. Yo creo que los medios de comunicación siempre creamos expectativas sobre cosas que nosotros mismos sabemos que no van a pasar. Sois un poco Feijóo. No, sí, lo asumo. No son críticos porque no quieren, sí. Yo, descontando, o sea, lo sorprendente sería que que Page y Lambán dijeran otra cosa. Es que están contra el cupo. Bueno, están contra el cupo, contra la amnistía, están contra Sánchez. Pero en este caso yo creo que la expectativa no era tanto porque ellos dijeran lo que iban a decir, que lo sabíamos, sino porque hubiera otros. Porque hay un antisanchismo en la clandestinidad. Sí, que pensábamos que existía, Parece que hay un antisanchismo en la clandestinidad que está esperando su oportunidad para salir a la luz. Y verás cuando pidan asilo político. Claro, van a empezar a pedir asilo político en el Partido Popular. Bueno, es que yo creo que lo que se ve en el Comité Federal es la evidencia de que en este momento el partido no le queda otra opción que alinearse con su principal activo, y su principal activo es el presidente del Gobierno, y es Pedro Sánchez. Y eso que el Partido Popular llama despectivamente el sanchismo, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero eso es lo que es desde el punto de vista orgánico, y yo creo que tiene precisamente evidenciar que el Partido Socialista en este momento tiene un líder y tiene un proyecto que, insisto, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero tiene un líder indiscutible y un proyecto indiscutible, está en el origen de la decisión de adelantar el Congreso Federal. Yo creo que el mensaje es muy claro. Frente a un relato que se estaba empezando a construir de que, bueno, esto está de salida, Pedro Sánchez anda buscando acomodo en otra parte, ¿no? La Moncloa prácticamente está inquilino, lo puede desahuciar cualquier diputado en cualquier momento. El mensaje es muy claro. No, yo no me voy. O sea, si queréis que me vaya, me vais a tener que echar. Alguien me va a tener que echar, alguien va a tener que ganar unas elecciones, ganar una moción de censura, es decir, utilizar los mecanismos institucionales que tiene nuestro sistema político para echarme, porque yo no me voy. Miré cuando yo quiera, pero en este momento no. Tengo proyecto, tengo partido, que es lo que está intentando y yo creo que va a demostrar, y ya empezó a demostrar en el Comité Federal, y tengo un proyecto. Otra cosa es, efectivamente, el debate en torno a ese proyecto. A mí una cosa, así como la frase esta de el concurso del poder legislativo, me parece una de estas cosas que suena muy bien en tu cabeza, pero cuando las dices no suenan tan bien. Si hay una afirmación que a mí me parece especialmente relevante, lo que dijo Pedro Sánchez el sábado, que es: esto no va de territorios, va de modelos. Porque efectivamente es así.
El debate de la financiación es un debate de modelos, Pero no un es debate que- de territorios. pero- y precisamente, y en eso coincido con lo que se acaba de decir, vamos a construir un poco de consenso aquí. Lo que nos faltan sin pasarte, son sin Antón. pasarme. Yo ya sabes que soy de consenso, Modula. manón tropo. Modula. Precisamente lo que nos falta es conocimiento de los modelos. Claro, no solo que del tengo que ir modelo del terminando. gobierno. Carlos, y cierro Hay contigo. que Muy bien. llegar tenemos que conocer el modelo. Los modelos. Los modelos, evidentemente. Pero Porque, cuando ¿cuál es el estamos del centrando PP? no tiene ninguno que decir, pero me refiero, porque habrá tantos Pues, modelos como financiación autonómica. Pero digo por el tema que estamos hablando ahora del gobierno y del Comité Federal del Partido Socialista. Yo creo que para conocer, evidentemente la financiación autonómica tiene un componente totalmente político. Es decir, no hay nada más político que la administración territorial del Estado, porque además tiene una función, tiene un aspecto constitucional. Pero dicho esto, necesitamos documentos, necesitamos papeles, necesitamos saber qué es lo que se Mariola, quiere, no me da cómo tiempo. se Mariola, incardina. no- Muy rápido. Pero muy rápido, son 10 segundos. Sí, mira, el secretario general dijo dos cosas a los suyos. Tranquilos porque va a haber ponencia en el Congreso y ahí los críticos dirán lo que tengan que decir. Y hay otra cosa que es muy importante y que le gusta mucho a Antón, los dineros. Ahí está. Hay dinero. Por tanto, que no cunda el pánico. Pero esto es una acción de gobierno, no Voy del con Congreso algo, del Partido voy con algo de Socialista. lo que hablaremos mucho esta A los semana, porque suyos. además lo van a poder seguir los oyentes aquí en directo la madrugada del martes al miércoles, que es el debate entre los dos candidatos a las elecciones en Estados Unidos, el debate entre Kamala Harris y Donald Trump, corresponsal en Washington. Sara Canals, buenos días. Buenos días, De Ángels. hecho, Harris no ha tenido ningún mitin este fin de semana, se está preparando para ese debate. Lo que está haciendo su oponente Donald Trump es desacreditarla a ella. Además, su equipo está revisando el programa electoral porque son conscientes que en los aspectos más técnicos, digamos que Trump, Sara, tiene imprecisiones. Pues ambos candidatos se preparan a su manera. Kamala Harris lleva desde el jueves instalada en Pittsburgh, Pensilvania, y desde allí ha ido alternando actos de campaña, como esta visita a un pequeño comercio de la ciudad, con intensas sesiones preparativas con asesores. Mientras que Donald Trump asegura que no necesita ensayar porque básicamente dice que el país está liderado por gente estúpida. Recordaba el sábado en un mitin en Wisconsin. Allí, de hecho, también sacó pecho del anterior debate que, recordaremos, supuso el principio del final de Joe Biden como candidato. Lo cierto es que Donald Trump le quita hierro al debate, aunque esta semana sí que ha estado revisando con su equipo la parte más técnica de su programa, que es además uno de sus puntos débiles. En cuanto al encuentro, los micrófonos se activarán solo para quien tenga el turno de palabra, para evitar salidas de tono del expresidente, y sobre todo será crucial para Kamala Harris, y es que a pesar de ser vicepresidenta está llevando a cabo una candidatura express. Muchos votantes desconocen aún cuáles son sus propuestas y luego no se han enfrentado a tantos debates como Donald Trump. La última vez que debatió fue en 2019 contra Mike Pence, vicepresidente con Trump, y será recordado Mr. Vice President, I'm speaking. I'm speaking. por este vicepresidente. Estoy hablando que muchos de sus seguidores hoy en día siguen rememorando. Sara, gracias. A vosotros.
por hoy, con Ángeles Barceló. Cadena SER. 100 años de radio. Vamos, que nos pilla el toro, Pepe Rubio. Sergio Castro, bienvenido. Buenos ¿Qué tal? días. Muy buenas. Venga. Buenos días. Bueno, pues hoy estrena Voz Pop, ya estrena sección de una vez. ¿Sí? Cuenta con voz. Vamos a pedirle a los oyentes que llamen al 900-100-800 y le pregunten inquietudes, dilemas, preguntas que quieran hacer al Voz Pop. 900-100-800. Pregunten lo que quieran, Lo que les dé la gana. Lo que quieran. Venga, 900-100-800. Vale, a partir de las 10:30 tenemos un nuevo reencuentro, esta vez con nuestros compañeros de la dupla, con Rafa Cavalera y Galder Reguera. Los dos van a estar aquí. Con los dos vamos a empezar a hablar de fútbol y de la vida. Y estrenamos o reestrenamos en formato largo El Artesano con Pablo Ortiz de Zárate a partir de las 11. Estamos en ese territorio en el que todo está por empezar, que septiembre nos cuesta mucho, nos genera mucha ansiedad, como un cuadro de Vincent Van Gogh sobre el que va a versar esta nueva reentré de Pablo Ortiz de Zárate en el Hoy por Hoy. Y lo voy a hacer muy gráfico. Para el mito 2.0, ¿todos llevamos dentro una pilar a la alegría? Pues mira, pero si está... ¿Una ministra de Educación? Si esta mañana han estado aquí Antón, Mariola y Carlos haciendo de ministros de Educación. Pues yo es que soy hijo, pues yo soy hijo de, es como los seleccionadores de fútbol. Todos llevan un seleccionador, todos llevan un ministro de Educación. ¿Qué dices, Antón? Que yo soy hijo de maestra, hombre. Yo lo llevo en el ADN. Tú lo llevas en la sangre. Pues a eso vamos a dedicarse al mitos. Sí. Todos llevamos un ministro de Educación dentro. De momento, 900-100-800 para que le pregunten lo que ustedes quieran a Bob Pop. Antón Losada, Mario Lorrea, Carlos Sánchez, hasta la semana que Muy viene. buenos días. Un abrazo. Un beso. Buenos días. ¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua. Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. La Comunidad de Madrid ha presentado ya el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. Aldo Gómez, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Anuncio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso en un desayuno informativo que se está celebrando en Madrid. También Ayuso ha anunciado que recusarán al presidente del Constitucional y a 2 magistrados